Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Antonella Mazzota, soy psicóloga de la Facultad de Psicología de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Soy cofundadora de Psicosalud, que es un centro de salud mental ambulatorio en Argentina también. Soy actriz y directora y estoy estudiando el máster de terapia sexual de pareja, otros vínculos sexuales con perspectiva de género en la Fundación Sexpol. Esta tertulia vamos a hablar de la virginidad en personas con vulva socializadas como mujeres y les voy a contar un poquito que yo estaba reunida con amigas tomando algo y surge el tema de ¿a qué edad perdiste la virginidad? ¿Tu hermana sigue siendo virgen? Y a mí eso, mirándolo un poquito de afuera, dije, ¿qué término este, no? ¿Qué término el virginidad? ¿Por qué está? ¿Por qué existe, no? Entonces me empecé a preguntar si existe, ¿no? El término. Me considero una persona que, como muy crítica en los términos que uso, que repito y demás. Entonces dije, me parece un buen momento para hacerlo tertulia. Y entonces, al preguntarme esto, dije, ¿esto pasa solamente en mi grupo de amistades o pasa afuera también? Y me armé un cuestionario en el que participaron 104 personas y tenía 8 ítems. El primero era la edad, el segundo es ¿qué entiendes por virginidad? Y puse algunos, ¿no? Como ser pura, tener el himen intacto, no haber tenido relaciones sexuales, no haber tenido relaciones sexuales con coito, penetración. Todo esto salía un poco en la charla con mis amistades, entonces como que lo fui armando cuestionario, ¿no? En la tercera es ¿qué entiendes por perder la virginidad? Perder pureza, perder reputación, perder el himen, haber tenido relaciones sexuales sin coito o penetración, haber tenido relaciones sexuales con coito o penetración. ¿Fue importante o es importante para vos perder la virginidad? Si no, si tu respuesta anterior fue sí, ¿por qué? Esperé a casarme para ese momento, esperé a la persona indicada, lo hice porque la mayoría de mis amistades ya lo habían hecho, o sea, presión social. Y si tu respuesta a la pregunta 4 fue no, ¿por qué? Porque me parece un concepto religioso y no tiene que ver conmigo, porque me parece antiguo y obsoleto y nunca fue importante para mi vida. El 7, ¿qué práctica crees imprescindible para la pérdida de la virginidad? Abrazos, besos, caricias, sexo oral, coito, penetración, sexo anal u otros. ¿Y quieres comentarme algo más sobre la virginidad como algo más abierto? ¿No? Em, Todo esto es en personas con vulvas socializadas como mujeres, ¿no? Me parece importante subrayar en qué contexto estamos, ¿no? Como para saber de dónde partimos, saber en dónde estamos, ¿no? El patriarcado como un sistema de opresión global que ejerce los hombres sobre las mujeres. El axioma central del patriarcado es el principio de la inferioridad de las mujeres y su consiguiente sometimiento, ¿no? Entonces, desde la Fundación Sexpol hablamos de dos sesgos en la sexualidad, el género y el coitocentrismo. El género como la relación de poder y características culturales que cada sociedad asigna, construyendo de esta manera la feminidad y la masculinidad. Dos culturas y dos tipos de vivencia radicalmente distintas. Estos roles aprendidos influyen en el desarrollo de la sexualidad y por lo tanto en lo que vengo a hablar en la primera relación sexual llamada virginidad. El patriarcado, desde el coitocentrismo, el patriarcado está conformado por hombres y mujeres, por lo tanto heterosexual. Obviamente cualquier tipo de otra orientación está condenada, ¿no? Hay una mucha sobrevaloración del coito, la penetración pene-vagina como la única práctica reproductiva, por lo tanto la más habitual, y el foco obviamente está en la parte genital. Pero entonces, ¿qué es la virginidad? Vamos por partes. A ver, primero, obviamente, busquen en la RAE, que es una persona que no ha mantenido relaciones sexuales, entendidas las relaciones sexuales como la penetración, ¿no? El coito. Y el origen etimológico proviene del latín virginitas, aquella cualidad de quien nunca ha tenido relaciones sexuales. Volvemos, relaciones sexuales desde la penetración. Virgo, virginis, se refiere a la doncella, atenti acá, o mujer virgen, y el sufijo dad a la cualidad, ¿no? Entonces se ve claramente el sesgo del género, ¿no? La desigualdad. Bien.
Vamos con la ciencia y la biología, ¿no? RAE estamos, ciencia, biología, vamos por otro capítulo. En la antigua Grecia se pensaba que había cambios fisiológicos en la mujer, ¿no? Que una vez que mantenía relaciones le cambiaba la voz, los pechos eran mucho más grandes, el color de las mejillas, ¿no? Pero las preocupaciones médicas desde la época clásica eran muy interesantes para saber si una mujer era virgen, era indispensable tener un himen intacto, himen como membrana encontrada en los genitales femeninos, sangrado y dolor. O sea, sangrado y dolor. El dolor y el sangrado como una respuesta normal de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la pérdida de la virginidad, A, B, C, ¿eh? Penetración, se rasga el himen, se produce un sangrado y hay dolor, ¿sí? Así me quedé yo cuando leí esto. Vamos por partes. Esta amiguita mía me va a ayudar y me va a acompañar toda mi tertulia porque me parece que esa cara, cada vez que yo iba leyendo, la ponía como no, sin poder creerlo, pero vamos a continuar con ella. Hay falsos indicadores científicos de todo lo que mencioné anteriormente, himen, sangrado y dolor, si recordamos, Himen, esto es de la mitología griega, Himeneo, que es el dios del matrimonio, es muy interesante porque murió después de casarse Himeneo, ¿no? Himen es membrana, como lo dije, no es un denominador común para todas las mujeres el himen. Hay mujeres que nacen sin él, la ruptura puede ser por otras razones, por ejemplo, andando en bici, a caballo, digo, andar a caballo, otras situaciones que no tienen que ver con relaciones sexuales, ¿no? O penetración. Existen diferentes tipos de himen y también investigué que hay himenoplastia, que es la reconstrucción del himen, ¿no? El sangrado, hay mujeres que no tienen sangrado durante la primera penetración. Se puede sangrar por algún vasodilatador, pero no con una herida, no tiene nada que ver. No es signo de que la mujer no haya tenido una vida sexual activa antes. Y el dolor es, obviamente que si el músculo pubococcigio está relajado, o sea, no tiene por qué doler. Ni la primera ni la última vez, o sea, pero si está contraído, obviamente va a haber dolor. Entonces, volvamos un poquito al imen. Acá hay una foto que rescaté de la Fundación Sexpol de diferentes tipos de imen, que me parece importante mostrarlo, porque no tiene por qué romperse con la penetración. Digamos, es una membrana flexible donde sale la menstruación y se puede mantener relaciones sexuales con penetración sin que el imen se dañe. Entonces, quiero subrayar y resaltar que la virginidad no tiene una base científica. No todas las mujeres sangran ni sienten dolor con la primera penetración. Y acá mostrarles un poco de resultados en función a esto. Me parece importante rescatar la edad. Yo tengo 37 años y el 52,9% está entre los 30 y 40 años, ¿sí? De todas las 104 personas que me respondieron. Después es entre el 20 y el 30. Entonces, voy a ir por partes. Cuando pregunté qué entiendes por virginidad, tener el himen intacto, un 10,6%. Y qué entiendes por perder la virginidad, el 7,7%. O sea, esto se piensa, ¿sí? Y cuando dejé un poquito abierto el juego, tres personas me respondieron, no sé, ese momento fue muy especial para mí. Me dolió un poco, pero no tanto como todos me decían que me sucedería, pero amaba mucho a ese novio con el que sucedió todo. Te asustan diciendo que siempre duele y a mí no me dolió. Cuando tuve mi primera vez, esperaba que sangre porque se rompía el himen, y como no sucedió, no sabía si se había roto o si estaba mal hecho. O sea, el impacto esto negativo, ¿no? Que tiene, por lo menos para estas personas. La ciencia, la biología no hay base. Vamos ahora a la OMS, que en un comunicado, ¿sí? Del 2018 dice que el concepto de virginidad no es científico, sino que es un término social, cultural y religioso, ¿sí? Hay unas pruebas que hacía desde la medicina, digamos, hacía, que la OMS lo catalogó como violencia, digamos, de derechos humanos, ¿no? Que para detectar si el himen estaba o no, cómo estaba abierto, digamos, metían los dedos sin, digamos, pedir permiso ni nada, simplemente investigar, y esto obviamente que tiene cuestiones, consecuencias negativas en las personas con vulva, eh, digamos, desde lo físico, desde lo social, desde lo psicológico, ansiedad, estrés postraumático, bueno, de ahí en adelante, ¿no?
Me contestaron acá dos personas, es una construcción cultural sobrevalorada, me parece una construcción social, asimismo el impacto subjetivo de esa experiencia en algún punto influyó en mi vínculo con la sexualidad. Evidentemente este término construido socialmente sigue vigente, ¿no? Entonces, mientras hacía esto también me preguntaba, ¿no? ¿Cómo este término nos define, ¿no? Que debemos cuidarla, este término, la virginidad la debo cuidar, entonces me honran, y si no la cuido, o sea, me degradan, ¿no? Es como, y esto pasa con los hombres, pensaba, ¿no? El término virginidad se origina dentro del seno del matrimonio, de la familia y la monogamia. Esto es muy interesante porque en un primer periodo no existía noción de familia, ¿no? Eran todos tribus. No había exclusividad sexual, no había posesión, nada. Era familia por grupos, se llamaba. Y se sabía con certeza quién era la madre, ¿no? Pero no quién era el padre cuando había reproducción, ¿no? Y la familia, por otro lado, es imposible pensar un matrimonio por grupo, ¿no? Es un matrimonio monógamo, ¿sí? Está constituido por una pareja, obviamente heterosexual dentro del patriarcado, en el que la infidelidad se podía perdonar ocasionalmente, estaba permitida en el hombre, no así de la mujer, ¿no? La pureza sexual como norma patriarcal que subordina a las mujeres, limita su vida sexual con el fin de asegurar la transferencia del linaje, del patrimonio a través de su herencia, ¿sí? O sea, hay un control en la sexualidad de la mujer, ¿no? Estamos de acuerdo. Por lo tanto, digamos, nuestra cultura sigue siendo falocentrista, coitocentrista y heterocentrada. Los mal llamados preliminares nosotros en Argentina llamamos la previa. ¿La previa de qué? Claro, del coito, ¿no? Esto patologiza muchísimo la sexualidad, de que el mito, digamos, si no hay coito, no hay sexualidad, o la sexualidad es completa cuando hay coito. Es como la vagina, la pienso como un peaje donde pueda entrar el pene del hombre, ¿no? Entonces, el coito vaginal es solo una técnica más. Existen otras maneras de conseguir placer que parecieran estar invisibilizadas, ¿no? Y cuando pensaba en esto, eh, lo pienso como la mujer, como un sujeto activo en términos de la virginidad y un sujeto pasivo, que es porque es quien pierde la virginidad, ¿no? Eh, Cuando pregunto qué entiendes por virginidad, no haber tenido relaciones sexuales, esta era la que decía con coito con penetración, 68,3%. Haber tenido, perder la virginidad es haber tenido relaciones sexuales con coito con penetración, 78,8%. Y la práctica que crees imprescindible, digo, sorpresa para nadie, es el coito y la penetración, ¿no? Volvemos a mi amiguita. Al día de hoy, la virginidad se sigue entendiendo como el estado previo al coito, a la penetración. Bien, entonces fuimos con la RAE, la etiomología, el matrimonio, ¿no? Vamos con la religión, coitocentrismo y todo eso, ¿no? Vamos con la religión, yo me voy a centrar en la religión cristiana y católica. Cada una tiene su cuestión con el tema virginidad, pero yo me voy a basar en esto, me voy a acotar en esto, ¿sí? En las preguntas 8, esto libre, una persona me contestó, por la educación religiosa y social que recibí, tenía miedo a mantener relaciones sexuales con coito. Por eso no lo viví como algo placentero. Las primeras veces hasta que lo normalicé. No hay base científica, repito, es un término social, cultural y religioso. Adán y Eva, la fruta prohibida, ¿no? Comieron la manzana y Dios castiga de una forma diferente a cada uno. ¿Cómo los castiga? A Adán le dice, como hiciste caso a tu mujer, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo le harás producir tu alimento durante toda tu vida. Hombre en lo público, en el trabajo, ¿no? Y a la mujer, a Eva, castiga diciendo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Nuevamente, desigualdad de género, mujer en lo privado, claramente, se le impone un castigo que está directamente relacionado con su cuerpo, con su intimidad, control, nuevamente, ¿no? Luego tenemos
a María, la Virgen María, ¿no? Que en el Nuevo Testamento se promulga que la concepción del Hijo de Dios, Cristo, se produce sin la existencia de relaciones sexuales y por ende de una mujer virgen. Así es como el cristianismo eleva al estado virginal a un estadio superior, a un estado divino. Entonces, María, Virgen, Madre de Jesús, se convierte en el modelo a seguir para todas las mujeres cristianas. ¿Cuál es este modelo? De la pureza, del ser respetada, ¿no? Esta mujer que es respetada es la que es virgen o la que es madre. Y permítanme un asterisco en esto, a nadie le pidió explicaciones a la Virgen sobre su virginidad, ¿no? En fin, hay dos modelos entonces como para resumir. Eva, quien es castigada, ¿no? Y María, quien tiene un órgano que es impoluto y es respetada, venerada, pura. Y mi pregunta es si ustedes conocen algún hombre que se sienta impuro, sucio o con cargo de conciencia tras experimentar su sexualidad, o si conocen algún personaje denominado el Virgen al que haya que venerar. ¿Mm? Entonces, el matrimonio, exclusividad sexual a un solo hombre. Llegar virgen al matrimonio, había que enseñar las sábanas con sangre después de una noche de bodas. Era una práctica cultural recurrente en países de la Europa mediterránea. Esto, a ver, la virginidad y la maternidad, así se respeta a una mujer, ¿no? Si la mujer no sangraba en la noche de bodas, era un temón, era muy problemático. Entonces, por eso hay algunas mujeres que decidían que ya habían tenido relaciones sexuales en esa noche de bodas para demostrar su virginidad, eran capaces de introducirse en la vagina, escuchen bien, vidrios triturados, sanguijuelas, hígados de animales con sangre para que sangren post penetración. O sea, esto es solito. ¿Qué entiendes por virginidad? Ser pura, un 0%. Bueno, hay esperanzas, hay esperanzas. ¿Qué entiendes por perder la virginidad? Perder pureza, 1%. Volvemos a mi amiguita y juntas decimos, dejemos a la Virgen en la religión, no tiene nada que ver con tu sexualidad. Este mito que me encanta este mito de amor romántico, es una construcción sociocultural, ¿no? Claramente que el amor todo lo puede, que es el mito de la media naranja, dos medias naranjas se juntan y forman algo completo, entero. Eh, Mito, totalmente, es una norma social que considera que llevar a cabo la primera relación sexual debe haber un vínculo romántico y por lo tanto estar en pareja. Acá creo que entro yo, ¿eh? Acá creo que entro yo. Cuando pregunto si quieren comentarme algo más, dicen, me acuerdo que para mí fue muy importante que sea mi novio. Yo no puse eso, ¿eh? ¿Fue o es importante para ti perder la virginidad? Un 71,2% dijeron que sí. Y aquí dice, esperé o espero a la persona indicada, un 32,9%, ¿no? O sea, desde el amor entramos a la sexualidad, cómo nos vinculamos con otra persona es y depende muchísimo en qué contexto estamos, ¿no? Ahora, parece importantísimo preguntarnos quién transmite todo esto, porque somos responsables de todo lo que decimos y repetimos y no cuestionamos, ¿no? Los medios de comunicación, las escuelas, la religión, el porno, las amistades, familia, la virginidad existe porque la nombramos. Que mi título de tertulia se llame La virginidad no existe es porque es mi deseo de que no exista, pero la virginidad existe porque es nombrada. Y es nombrada ante la falta de educación sexual, y esto tiene consecuencias negativas, ya lo vimos, ¿no? Seamos responsables de lo que transmitimos, porque si este término no existiera, no existiría la pérdida de virginidad tampoco, ¿no? La sociedad genera una presión social para que las mujeres pierdan la virginidad, ¿no? Acá cuando pregunto si es importante, dentro del 71,2%, el 17,1% pone lo hice porque la mayoría, digo, desde la presión social, porque la mayoría lo había hecho, ¿no? Sigue existiendo mucha presión social. Se pregunta más a qué edad se perdió la virginidad antes de preguntar si hubo contención, si fue cuidado. Totalmente. Hay esperanzas, gente. No nos deprimamos con esto. Hay esperanzas. Todas las personas
que dijeron que no, que es el 28,8%, dijeron, me parece un concepto religioso y no tiene nada que ver conmigo, me parece un término obsoleto, antiguo, nunca fue importante para mí la virginidad, ¿sí? Así que hay esperanzas de que en otras mesas tomando algo estén hablando de otra cosa. Ojalá sea un concepto que termine por erradicarse porque está teñido de cuestiones religiosas y morales y porque además restringe la iniciación sexual a una cuestión de coito, penetración y rotura de himen. Bien resumido todo. Creo que el término está obsoleto, yo también, y que debería dejar de usarse, yo también pienso igual. El lenguaje es muy importante y afecta también al comportamiento y enseñanza de las personas. Es muy interesante en la terapia sexual cuando una persona llega y se nombra como virgen. Digo, y cuando preguntamos, indagamos qué quiere decir eso para esa persona, ¿no? Esto le genera muchísima angustia, muchísima ansiedad, vergüenza, ¿no? Miedo ni hablar, ¿no? Pero sepamos que detrás de un soy virgen, cuando indagamos, tuvieron orgasmos, tuvieron eyaculaciones, ¿no? Es como tuvieron otras prácticas sexuales que están muy invisibilizadas, ¿no? Claro, lo que no tuvieron es penetración. Detrás de un soy virgen puede haber un león que puede generar vaginismo o dispareunia. Nosotros en la Fundación Sexpol hablamos de leones, ¿sí? Como estas ideas negativas de la sexualidad, errores de aprendizaje, mitos, dejar de ser interesante, miedo al abandono, ¿no? Si le entrego mi vagina como peaje, como decía, ¿no? Y va a entrar y después me va a abandonar, ya entregué todo esto, ¿no? Como tener en cuenta que son mitos. Por lo tanto, la virginidad es un término que solo apela a las mujeres. Los mal llamados preliminares es sexo también. El no coito, la no penetración es sexo también. Tener orgasmos es sexo y no tenerlos también. Parece muy importante esto. El petting, que nosotros en Argentina llamamos el bombeo con ropa, es sexo. El sexting es sexo. Y la virginidad controla y reprime la sexualidad de las personas con vulva socializadas como mujeres. La cultura patriarcal y el coitocentrismo invisibiliza otras prácticas como lo había dicho, ¿no? Hay unos disparadores que me parece importante destacar en función del cuestionario que hice, que me parece muy interesante. Para otras tertulias, quien se anime, vamos a por ello. Con esta encuesta me doy cuenta que mi concepto de la virginidad está asociado a la heteronorma y focalizada en la penetración. ¿Acaso dos mujeres que tienen relaciones por primera vez no pierden entonces la virginidad? La escuela católica haciendo estragos en mi formación de pensamiento. Entonces, a ver, esto, ¿no? Como una relación de dos mujeres que son vírgenes eternas, si sostenemos este término, ¿no? Que es un concepto arcaico y hoy en día sigue mal utilizado. Familiares de pacientes abusadas preguntan si sigue siendo virgen para que les confirme si hubo rotura o no de himen. La virginidad, construcción social, adherida a la heterosexualidad, pero entonces mis disparadores principales fueron dónde quedan las personas dentro de este término, pertenecientes al colectivo LGBTIQ+, y las violaciones. Eliminemos la virginidad, eliminemos este término que tanto daño nos hace, nos hizo y nos hará. Cuando armo esta tertulia digo, voy a proponer un nuevo término, con mi mirada crítica voy a decir, Antonella puso este término, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, sería estigmatizar, etiquetar, encasillar nuevamente y generar muchísima más violencia, que es lo que no quiero hacer. Pero lo que sí propongo es que disfrutemos de nuestra sexualidad de forma placentera, curiosa, saludable, sin etiquetas y de autoconocimiento. Y lo que propongo, en vez de un término, y si la primera vez es con nosotras mismas, muchas gracias.